Soy Pablo Landín y les doy la bienvenida a este espacio que dimos en llamar Estamos a Tiempo. Pretendemos en este programa hacer un repaso semanal de la actualidad nacional y local. Dar lugar a voces distintas, a ideas creativas, a soluciones novedosas para los problemas que afectan a nuestra comunidad y a sus habitantes. Ustedes se preguntarán por qué el nombre, por qué Estamos a Tiempo. Argentina está sumida en una profunda crisis desde hace al menos 90 años. Podemos analizar las causas y podemos encontrar muchas, pero haciendo un análisis honesto podemos concluir sin lugar a dudas que la principal es el abandono de las políticas diseñadas por Alberdi, plasmadas en la Constitución Nacional y que fueron llevadas adelante por la generación del 80 hasta llevar a este país a los mejores lugares, a los mejores niveles en lo social, en lo educativo, en lo económico, en lo político. Esas ideas de Alberdi, esas ideas constitucionales, fueron reemplazadas por otras muy distintas. En primer lugar, un estatismo exacerbado, que implica que la vida, la propiedad, la libertad de las personas están a merced de los funcionarios de turno. Las corporaciones, las asociaciones, los sindicatos, con un contenido fascista, han venido a poner por delante sus intereses en desmedro de las personas a quienes dicen representar. Todo ello ha llevado también a un desmedido incremento del gasto público, que generó déficit, endeudamiento, inflación. Ha tenido lugar el aniquilamiento del sistema productivo argentino y por ende han aumentado la pobreza, la marginalidad, la desocupación, la desnutrición infantil. Se ha debilitado el sistema educativo, ideado por Sarmiento, aquel de generación del 80 también, con el resultado actual de analfabetismo, adoctrinamiento y retroceso en todos los índices PISA. En unos momentos conversaremos con nuestra invitada Diana Mondino acerca de algunos de estos temas. Ya situándonos en el 2020, advertimos que la degradación de las instituciones republicanas es evidente. Observamos un protagonismo excluyente del Poder Ejecutivo que desde hace meses gobierna a través de decretos normalmente llamados de necesidad y urgencia. Como contrapartida, el Congreso de la Nación está ausente del debate y lo poco en que está presente está signado por conductas como los apagones de micrófonos, como la falta de debate verdadero, hasta algunos escándalos en sesiones al aire. Todo ello bajo el liderazgo de la actual vicepresidenta y del diputado Sergio Massa. La Corte Suprema y el Poder Judicial todo están sumidos en un letargo inexplicable, agobiados por disputas internas y lejos del rol que la Constitución Nacional le ha asignado. Este panorama puede sonar brutal y nos lleva a plantearnos si realmente estamos a tiempo. Sigamos. Cientos de empresas y emprendedores se van del país atraídos por mejores condiciones y expulsados por la degradación de las instituciones de la economía y por la continua presión impositiva en aumento. El impuesto a la riqueza será tema también para analizar. Los capitales, genuino motor de desarrollo, huyen despavoridos del país, generando más y más pobreza. Los jóvenes, nuestros jóvenes, miran el exterior, miran a Ezeiza como la única salida. Estamos en realidad en un proceso inverso al del siglo XIX, donde olas de inmigrantes venían a Argentina en busca de trabajo, de prosperidad, de crecimiento, de desarrollo. Hoy Ezeiza parece ser la única salida. Conversaremos más adelante sobre estos fenómenos económicos con padre e hija, Argos y Evangelina Rodríguez Machado. Sin embargo, y pese a este panorama, se advierte una tímida reacción de la población, un despertar, un darse cuenta que las cosas van mal y que pueden estar peor.
La sociedad se está dando cuenta que Venezuela no es una utopía planteada por los medios de comunicación. La realidad venezolana está a la vuelta de la esquina. Están empezando a entender entonces que la aparente comodidad que genera un Estado benefactor, un Estado que distribuye bienes y servicios que antes se los quitó a otros, porque evidentemente el Estado nada genera por sí. ¿Recuerdan a los ciudadanos la anécdota de la rana que felizmente nada en el agua tibia sin darse cuenta que debajo de la olla la hornalla está cocinándola lentamente? Esta reacción, que parece contradictoria con el panorama que he desarrollado, se observa fundamentalmente en los jóvenes, que si bien miran el exterior, también quieren quedarse en el país donde crecieron, en el país que los vio nacer. Esos jóvenes activan nuestras esperanzas, las esperanzas de los mayores, y la simbiosis entre entusiasmo juvenil y experiencia adulta permite imaginar que sí, que tal vez estamos a tiempo. De ahí la intención de este programa, que buscará pensar nuevas ideas, nuevas propuestas, nuevas reglas, nuevos modos de relacionarse y de hacer política. Ideas que en realidad nada tienen de nuevas. Esas ideas están plasmadas concreta y claramente en el preámbulo y en los 129 artículos que conforman la Constitución argentina. Con Gustavo Batalla, nuestro columnista político, repasaremos algunas de estas cuestiones. Si realmente estamos a tiempo, debemos darnos cuenta que el futuro es el resultado de las acciones que hoy emprendamos. Por eso en este programa queremos escuchar a los ciudadanos, aún a los que están haciendo política, no la política profesional, no la política tradicional que nos ha traído a la situación actual. Queremos hablar con los que estudian, queremos hablar con los que trabajan, con los que producen, quienes quieren llevar adelante su proyecto de vida y que hoy se ven aplastados por un estado elefantiásico. Este estado elefantiásico que supimos conseguir. Queremos escuchar a los ciudadanos que sufren, que tuvieron que cerrar su negocio, que tuvieron que cerrar su pyme, a los ciudadanos que carecen de servicios, inclusive de los más esenciales como agua, cloacas, iluminación. Queremos escuchar a los que crean arte, a los que crean música, imágenes, a todas las voces que hoy no tienen voz. Esa es nuestra invitación, a soñar, a pensar una Argentina libre, justa, próspera, igualitaria, que se desarrolle y que vuelva a dar a todos sus habitantes calidad de vida. Queremos terminar con la miseria que se ha instalado en todos los órdenes de nuestra vida. Estimado televidente, estamos a tiempo. Soy Pablo Landín y así comienza el programa de hoy. Buenas noches, así empieza Estamos a Tiempo. Buenas noches, Romina. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, sábado. Eso es, qué buen sábado que estamos teniendo con este primer programa. Muy bien. Tenemos realmente un muy buen programa. Al margen de una muy interesante entrevista que vamos a tener en breve y ya la vamos a presentar, tenemos una columna económica con alguna particularidad. Padre e hija nos van a acompañar Argos y Evangelina Rodríguez Machado a lo largo del desarrollo de su visión económica de la semana. Posteriormente, el señor Gustavo Batalla, nuestro analista político, nos contará algunas novedades locales y nacionales que han movido el avispero durante la semana. Y vamos a terminar, Romy, con una charla acerca de educación. Vaya tema. Excelente. Para un sábado de la tarde. Sí. Podríamos hablar de deseducación. Sí, totalmente. Y en el medio entrevistaremos a diversos personajes, diversos actores de la vida social, comercial, empresarial de nuestra provincia y en particular de nuestra ciudad, acerca de cómo la están llevando, cómo la están pasando en esta pandemia. Presentamos a nuestra invitada. Presentamos a la invitada de lujo que tenemos hoy, Diana Mondino. Diana Mondino realmente es un nombre que a ustedes les sonará familiar. Es una economista muy reconocida,
profesora de la Universidad del SEMA, con diversos estudios de posgrado en el exterior, miembro del board de importantísimas compañías, pero fundamentalmente quiero destacar un área que quizás no es muy conocida, que es su participación en la Fundación Banco de Alimentos. Evidentemente, Diana Mondino está en la Ciudad de Buenos Aires, nosotros estamos en Córdoba, en nuestra docta, por lo cual la entrevista va a ser a través de un medio audiovisual. Sin más, presentamos a la señora Diana Mondino. Buenas noches, Diana Mondino. Gusto que estés en este primer programa de Estamos a Tiempo. Bueno, gracias por la invitación. Por favor, el placer es totalmente nuestro y no es una frase hecha. Diana, bueno, cuántos temas para hablar, pero vamos a empezar por esta Argentina terminando el 2020, sumida nuevamente en una de las más profundas crisis económicas, sociales, políticas y que probablemente empeore. ¿Cómo ves el panorama económico argentino? Mira, la verdad que es bastante preocupante bueno, obviamente la pandemia y la cuarentena en Argentina y en el mundo han generado un montón de problemas económicos. El problema es cómo cada país ha intentado resolverlos y además cómo veníamos de antes, ¿no? O sea, Argentina, cuando asume el nuevo gobierno en diciembre, había declarado 9 emergencias económicas, de salud, fiscal, previsional, energética y no me acuerdo cuántas más. Y en muchos casos dejó como en suspenso, diciendo, bueno, esto no estoy en condiciones de cambiar. Tener la ley de emergencia puede modificar sin pasar por el Congreso en muchos temas. Y algunos, como por ejemplo la ley del conocimiento, hasta hace poquísimo, quedó en un limbo, quedó en una situación en donde todo quedó paralizado. Como de todas maneras estuvo la pandemia, no podemos saber cuál es el verdadero efecto, cuál fue el que fue más fuerte, si el efecto de la pandemia o de estos cambios regulatorios. Pero la verdad que en definitiva lo que está terminando, lo que está ocurriendo ahora es que todavía hay muchísimos sectores que no están pudiendo recuperar el nivel de actividad que tenían antes. Mucha gente ha estado sin trabajo y difícilmente lo recupere según el sector, porque, digamos, por ejemplo, gastronomía, todo lo que está vinculado con el ocio, esparcimiento cultural, teatro, cines, hotelería, todo eso ha estado muy golpeado y difícilmente, aunque venga temporada de verano, se pueda recuperar. Así que la verdad que la situación económica es compleja. El presupuesto que se ha aprobado hace una semana o dos ya está previendo un déficit del 4,5%. Y eso es muy preocupante, porque de algún lado van a tener que salir ese dinero y bueno, ese es el problema que tenemos. En tu experiencia, si el presupuesto prevé un déficit del 4,5%, ¿cuál va a ser el real? No, eso es imposible saber porque, digamos, tenemos una cuestión, digamos, cuántos más gastos podrán o no ser necesarios por la pandemia, cuánto más cae el nivel de actividad económica, porque eso afecta a los ingresos. Así que realmente me resulta muy difícil. La verdad que siempre es difícil hacer un presupuesto en Argentina, es muy difícil. En estas circunstancias, más todavía. Así que hacen supuestos de cuánto va a ser el dólar, hacen supuestos de cuánto va a ser la inflación, pero básicamente si no hay actividad económica, si los que queremos ir a trabajar tenemos problemas, si no hay transporte público y la gente no puede ir a trabajar, bueno, pues el nivel de la actividad económica no puede crecer, no puede volver a ser lo que era. Creo que esa es la principal preocupación, eso es lo que deberíamos focalizar el 100% de las energías y bueno, no me da la sensación que sea así. Yo te he estado siguiendo en tus apariciones en televisión o en los diarios y siempre escucho que una gran preocupación o haces mucho hincapié en la cuestión del gasto público. ¿Sí? El gasto público para muchos es una mala palabra y para otros es la panacea. El nivel de gasto público de Argentina evidentemente es alarmante,
Pero más que eso me interesa una reflexión que vos hacías el otro día que tiene que ver con cómo porque, a ver, gasta, Argentina gasta mucho para el tamaño de economía que tenemos. Pero sobre todo se gasta con un enorme nivel de ineficiencia. No se gasta en las prioridades. Un poquito de corrupción pareciera que hay, y no tan poquito. De nuevo, esto es un tema que no es de la última media hora, es un tema que venimos arrastrando, pero fundamentalmente en Argentina tenemos una distorsión enorme de cuáles son los factores, los elementos o los sectores en donde donde el Estado tiene que hacer gasto. ¿Cuáles son las funciones del Estado? O sea, digamos, básicamente las funciones del Estado desde la época de las cavernas hasta ahora son 3. Defensa de un ataque exterior, seguridad y justicia. O sea, defendernos de los de afuera, defendernos entre nosotros de que no haya, y cuando hay un problema de contratos entre las partes. Eso sabemos perfectamente que no está funcionando. Educación y salud, a la vista está que no está funcionando. Y se dedica cada vez más recursos a otras actividades que serán muy bonitas, pero que no son prioritarias. Y como tenemos déficit, la verdad que es un verdadero problema, porque estamos gastando mal en aquellas cosas que son importantes y mucho, no sé si bien o mal, pero mucho en actividades que no son prioritarias. Así que eso tenemos que solucionar. Bueno, es evidente, tenés un montón de actividades, todo lo que sea que vos veas que no sea salud, educación y seguridad o justicia, no es prioritario en Argentina en este momento. Obviamente yo estoy hablando de gasto. Si hablemos inversión, tampoco estamos haciendo mucha, ¿no? Inversión en puentes, caminos, hospitales, ha quedado muy evidente en estos momentos. Entonces, tenemos que tener mucho más cuidado. ¿Y qué actividades estamos haciendo que no son necesarias? Bueno, ayer se ha aprobado, en estos días se han estado aprobando leyes que hacen, por ejemplo, a capacitación en temas de medio ambiente. No digo que no es importante, por supuesto que es importante, pero este es el momento de gastar en más de 3 millones de personas que tienen que estar capacitadas en eso. No podemos esperar 6 meses, no podemos esperar un año. Entonces, no discuto si es importante o no que haya cine nacional, no discuto si es importante o no que tengamos algunas actividades con los niños que los llevamos a conocer distintos lugares, pero este es el momento, cuando al mismo tiempo tenés mucha parte de la economía a la cual está impedida de ir a trabajar. Así que eso creo que nos tenemos que dar cuenta. Los chicos no tienen clases y sí se pueden hacer otras actividades. Ahí hay una inconsistencia. Si realmente es tan grave que los chicos puedan tener clases, entonces, ¿por qué podemos hacer otras cosas? Bueno, los casinos es uno de los temas más, por ejemplo, es más chocante, digamos, ¿no? Porque además son ambientes cerrados, realmente es una de las cosas que más preocupa. Pero, a ver, otras actividades que tenemos se van inaugurando cosas de acá o de allá que encima nunca se han hechas por este gobierno porque no han tenido tiempo, porque ha sido la cuarentena. Pero vamos, se van a hacer actos en distintas provincias, etcétera. Y decís, nadie se puede mover y hace falta estas cosas. No importa lo que cueste, no importa lo que cueste. Es una cuestión de inconsistencia en cómo se están manejando los temas. Diana, te propongo que vayamos a una pausa y en breve estamos de vuelta.
Bueno, aquí estamos de vuelta con nuestra invitada Diana Mondino. Gracias, Diana, por la espera. Otro tema del que también te has referido en muchos medios es el de las exportaciones, es decir, nuestra gran fuente de riqueza y de divisas tan necesarias hoy en día con nuestro, ¿cómo llamarlo?, vacío Banco Central. Estamos trabajando, estamos con algún plan estratégico para desarrollar, fomentar las exportaciones, sobre todo las del sector agroindustrial, o seguimos con algunas políticas retrógradas al respecto. A ver, las exportaciones son necesarias en todo país. ¿Por qué? Porque, digamos, le vendes no solo a tu población, que encima ahora estamos empobrecidos, sino le podés vender al mundo. O sea, tener más clientes es mejor que tener pocos. No conozco yo que haya un plan específico para fomentar ningún tipo de exportaciones. Las agroindustriales tienen los aranceles que ya sabemos que son devastadores. Las industriales están con serios problemas ahora por la cuarentena, justamente no están pudiendo trabajar al ritmo que deberían. Todo lo que es exportaciones de la industria del conocimiento, tuvimos este hiatus o este limbo regulatorio y también tienen aranceles. Tenemos una política de tipo de cambio que está tirando todo para abajo, con lo cual un exportador argentino está vendiendo poco. Pesca, están pescando extranjeros en nuestro mar, son ellos los que están exportando nuestro pescado, con lo cual no exportamos ni el pescado ni la mano de obra necesaria para procesarlo. Así que no, la verdad que en exportaciones no estamos trabajando. Y hay un tema, las exportaciones traen divisas, bienvenidas son, pero las exportaciones no son valiosas solo por las divisas. Las exportaciones son valiosísimas porque vendés mucho a más gente y podés tener, de Salta a Tierra del Fuego o de Misiones a Cuyo, podés tener algún tipo de actividad. Entonces, eso es lo que es más importante de las exportaciones. Podés estar en cualquier lado produciendo para cualquier lugar del mundo. Para mí es verdaderamente un problema esta política de tipo de cambio que está controlado, sumado al tema de las retenciones. Creo que son dos temas en los cuales tiene muy difícil solución. O sea, si yo fuera el ministro de Economía tampoco sé cómo lo solucionaría, porque si el tipo de cambio subiera, es más caro para el gobierno comprar los dólares que necesita para pagar su deuda. Así que lo que hay que hacer es quitar las retenciones. Y si quitas las retenciones, las provincias se enojan porque reciben esos fondos. Con lo cual, hay una solución posible, que es que los fondos de las retenciones ojalá se pudieran eliminar, pero por lo menos se sigan cobrando como están, pero no vayan como van ahora a rentas generales, que se gasten cualquier cosa, sino que vayan a obras en cada uno de los lugares en donde se generó esa exportación. Y ese lugar donde se generó esa exportación, que vaya a la escuela de ese lugar, al camino de ese lugar. Porque entonces vas a poder arraigar la gente en ese lugar. Algunas de las exportaciones van a salir de Buenos Aires, de Palermo Chico, que es donde está la gente que hace exportaciones de software. Algunas van a ser de biotecnología, algunas van a ser de gente que haga carteras, y algunas van a ser de porotos o de lana. Todas esas cuestiones que vaya a inversiones físicas, caminos y escuelas, caminos y escuelas, caminos y escuelas, en los lugares de donde surge la exportación. Entonces, es verdad que vamos a seguir teniendo un peso sobre el exportador, en el sentido que le cobramos muchísimos impuestos, pero por lo menos le va a ir reduciendo costos. Entonces, yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir. Reducir las retenciones abruptamente sería el ideal, pero no va a ser fácil en un contexto con tanta recesión como tenemos ahora. Evidentemente 70, 80 o 90 años de decadencia no se resuelven en 1, 2, 5 ni 10 años. Por eso, evidentemente, la manta cada vez ha sido más corta. Entonces, esto que decías, gasto, ingreso, me cubro el pecho, me descubro los pies y es la vieja historia. No, pero mira, perdóname, efectivamente el gasto, pero lo que
todos nos olvidamos es que el gasto puede ser eficiente. A ver, tenemos el sector público en todas las provincias prácticamente paralizado. O sea, podemos seguir gastando, pero que la gente vaya a trabajar y que además sea eficiente. No te pido que atiendan con una sonrisa, pero queremos que si vos querés hacer un trámite, que lo puedas hacer rápidamente. Es más, que no tengas ni siquiera que ir. Había un montón de actividades que se habían comenzado a digitalizar, ahora lo hemos notado con la pandemia. Resulta que todos en el sector privado podemos estar trabajando así como estamos vos y yo, y el sector público no puede. Entonces, yo creo que el sector público es muy caro para el tamaño de la economía que tenemos. Muy caro y ineficiente. Si resolviéramos la eficiencia, entonces la economía podría crecer y el sector público dejaría de ser tan pesado. Si no, la única alternativa que va a terminar quedando va a ser reducir la cantidad de gente en el Estado. Y esto sería un problema social espantoso. Así que eso hay que tratar de evitarlo. Absolutamente. Diana, se nos está acabando el tiempo, pero para terminar quisiera una brevísima referencia tuya acerca de algo que escribiste en estos días, acerca de este tratado comercial Mira, tiene una de la zona del fenomenal. Pacífico. Bueno, nosotros para estamos nosotros afuera. ¿tiene importancia? Estamos afuera no por decisión nuestra, sino porque está armado con países que están en el sudeste asiático, ¿no? O sea, pero tiene una serie de condiciones. Ellos homologan, armonizan un montón de medidas, con lo cual si nosotros pudiéramos exportar a uno de ellos, estamos indirectamente habilitados para los demás. Ojo, empieza a funcionar dentro de 2 años, o sea, no es que mañana a la tarde ya se puede, es un proceso largo. Pero para Argentina, si nos concentramos, pensemos que China hoy es uno de nuestros principales mercados para todo tipo de producto. Australia, Japón, todos esos países a los cuales si entramos en uno pudiéramos eventualmente entrar en todos. Ellos han marcado ya un camino, ya han armado sus regulaciones. Lo menos que tenemos que hacer nosotros es analizarlas, unirnos a ese esfuerzo, combinar nuestro sistema regulatorio con los de ellos y ahí ya tenés un mercado de 2.000 y pico de millones de habitantes, 15 países, listo para que le podamos vender. Así es. Diana Mondino, ha sido una extraordinaria charla. Muchísimas gracias por tu tiempo y por acompañarnos en este primer programa y esperemos que no sea la única vez. Chao, hasta luego. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Ahora voy a presentar la siguiente nota con Agustín Baleño. Es un empresario, un emprendedor cordobés, bartender. Es propietario de 2 bares muy reconocidos en Córdoba, Brindisi Bar. Y como tantos empresarios en general, como tantas pymes, como tantos emprendedores, pero fundamentalmente, en este caso referido al rubro de la gastronomía o tal vez del ocio y de la diversión, ha enfrentado momentos terribles a lo largo de esta extensísima cuarentena. Y se ha repuesto, se ha reinventado, y la verdad que la nota que ahora les presento resulta muy interesante y con conceptos dignos de imitar. ¿Vamos? Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Agustín Baleño, soy socio dueño de Brindisi Bar de Cócteles y también de una escuela de coctelería que es mi escuela, Agustín Baleño. Y con respecto a esta pandemia y esta cuarentena extendida, fuimos los primeros en cerrar como bar y básicamente tuvimos que luchar bastante para poder reabrir y para poder mostrar que nuestros lugares eran óptimos, para darle la confianza a los consumidores y a la gente que nos visitaba de que podían volver a visitarnos. Pero en el transcurso que estuvimos cerrados, tuvimos que encontrar algunas maneras de poder mantenernos en pie. Eso nos llevó a tener que pensar cómo hacer para llegar a las casas de las personas, tanto en la escuela como en el bar. Y desde el bar se nos ocurrió poder aplicar ideas que ya venían funcionando, que otros colegas en otra parte del mundo habían estado aplicando, que es la de cócteles envasados. Hicimos cócteles envasados al vacío, hicimos cócteles embotellados,
tratamos lo posible de ser muy prolijos con los sabores, porque las personas que bebían esos cócteles no tenían la experiencia del bar que rodeaba al momento del cóctel, sino que más bien se enfocaban en lo que estaban tomando. Y de esa manera pudimos sobrellevar la parte, digamos, económica, financiera del negocio. No recibimos ningún tipo de apoyo del Estado en ningún momento, no pudimos acceder a ninguno de los créditos, y eso hizo que fuera un poco más complicado. Sí tuvimos mucho apoyo de proveedores, sí tuvimos mucho apoyo del dueño del local, de otros colegas también, que obviamente hicieron que las cosas sean un poquito más fáciles. De todas formas, con el tema de la escuela tuvimos que adaptarnos a los cursos online. Pasamos de vender o de tener 50 alumnos por mes en 3 turnos, en 2 sedes, a tener nada, 0. Nos costaba vender cursos, tuvimos que capacitarnos muy rápido en estrategias de marketing digital, buscar asesoramiento muy rápido y muy fuerte para poder lograr, y justamente aplicando estas técnicas pudimos avanzar y salir adelante. Dimos muchísimos cursos en la ciudad, en el interior del país. Lo bueno de esto fue que pudimos llegar a otras casas, a lugares donde otras personas no bebían cócteles, en el interior del país, en otras provincias. Emprender en Argentina tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Yo creo que nosotros desde el primer momento que decidimos emprender no calculamos las cosas malas en ningún momento. Somos presos de una inflación rotunda, de precios que van variando constantemente. Eso nos obliga a que sí o sí seamos muy cuidadosos con los costos, seamos muy cuidadosos con no perder clientes, y con constantemente estar generando contenido fresco para que la gente que nos elija siempre por sobre encima de otras opciones, pero es muy personal la situación que nosotros vivimos, porque nuestro bar está hecho desde nosotros, está hecho desde nuestra pasión y de lo que sabemos hacer, y el emprendimiento se termina cruzando con un montón de cosas que pasan más por el sentimiento que por la misma acción de emprender. Nosotros normalmente bancamos todo con mi esposa, que somos los únicos 2 dueños, es básicamente un emprendimiento familiar, y nos proyectamos desde ahí para todo lo que hacemos. No nos dedicamos a otra cosa más que a esto, y siempre estamos pensando cómo hacer para poder darle continuidad a nuestras acciones y no quedarnos solamente con una sola cosa, porque Argentina es muy generosa en muchas, pero en cuestiones impositivas y en algunas cuestiones que están más relacionadas con la conexión de las acciones del gobierno en pro de asistir a los emprendedores, como que está un poco, hay desconexión, digamos. Estamos de vuelta en Estamos a Tiempo, y ahora con nuestra columna económica. Bienvenido Argos, bienvenido Evangelina.
Gracias. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Argos? Gracias Pablo. Bueno, dice que no hay que agradecer, pero gracias de todos modos por invitarnos. Muy bien. ¿Y cuáles son las novedades económicas de esta semana? Bueno, hoy vamos a estar hablando con Argos, vamos a estar discutiendo acerca de cuáles son las novedades económicas que nos depara esta semana. Tenemos varias novedades respecto al Merval, el dólar y el FMI como una especie de acuerdo y nueva ley de régimen económico. Bueno, la verdad que es muy amplio, toda la propuesta sobre todo lo que tenemos que hablar, las cosas que tenemos que decir es muy amplio. Pero en principio, ¿qué es lo que consideramos importante para que todo esto sea enriquecedor para todos y que podamos tomar en cuenta a la hora de tomar nuestras decisiones? Nosotros enfocamos esto desde lo que es la óptica del mercado, cuándo acudimos al mercado y para qué nos sirve a nosotros toda la información. Nosotros estamos siempre ante un problema. Tanta información nos enloquece, nos pone nerviosos. Es decir, porque decimos, ¿para dónde voy? O voy para el dólar, o voy para esto, ¿qué hago? En definitiva, es muy complejo. Vivimos en un país muy complejo que nos provoca muchas veces ganas de decir, no, bueno, esto no va más, cierro mi negocio, cierro mi empresa. ¿Cómo es mi toma de decisiones? Nosotros podemos decir que el país, obviamente, todos lo estamos sufriendo, tiene una situación macroeconómica que supera el ambiente económico propio del país, que es esta crisis que genera la propia pandemia, que se agrega allá a los problemas estructurales que venimos acarreando como nación desde hace varios años. Obviamente, nosotros decimos, bueno, hay salida, bueno, puede haber, algunos piensan que no puede haber, nosotros vamos a poner un voto positivo y pensar todos en tal sentido, ¿no? Que siempre con el esfuerzo de todos lo podemos lograr. En ese sentido, el gobierno está concentrando su esfuerzo por tratar de cerrar lo que se le llama la brecha fiscal, ¿no es cierto? Tratan de, obviamente, a través de nuevos impuestos, nuevas ideas, nuevas cosas que podemos estar de acuerdo o no. A nadie le gusta pagar impuestos, pero yo pienso que a nadie le gusta, es una cosa que es complicado que no. Pero esto también tiene algún sentido porque el déficit fiscal, o sea, la diferencia entre ingresos y egresos, ingresos que no han existido, por la caída en la actividad económica, una de las más profundas que ha tenido el país en años. Tenemos que pensar en eso y todos lo estamos viviendo, que más que menos a través de cada una de nuestras actividades económicas estamos viviendo la crisis económica y la recesión, es decir, la falta de actividad que a todos nos hace mal. En este sentido, empezamos a pensar en nuestras expectativas. ¿Qué vemos? Vemos un dólar, todos preocupados por el dólar, relativamente estable en el dólar oficial, en valores de 85 pesos. Dice, bueno, a todos nos gustaría comprar ese dólar, el de 85, el barato. Eso es el dólar transaccional, el dólar de la importación, es lo que debemos mirar eventualmente ante un caso de rebrote inflacionario, a ver si eso traslada o no a los precios. Hay otros dólares, porque obviamente las políticas de tipo monetaria adoptadas por el gobierno han llevado a un desdoblamiento del tipo de cambio entre un oficial, el paralelo o el que sea. Ahora tenemos el solidario y tenemos otras cosas, el MEP, el contado con liqui para pago de transacciones al exterior. Todo esto produce un nivel de confusión. ¿Qué tenemos que ver nosotros? Las expectativas son confusas. La política monetaria del dólar tapado, y es una situación complicada, y seguramente muchos economistas van a opinar como yo, no se puede tapar el sol con la mano, porque en definitiva ahí va a haber un momento que todo esto se va a trasladar a los precios. Tenemos que tener cuidado con el consumo porque tenemos niveles inflacionarios alrededor del 3% mensual, lo cual es mucho en cualquier país del mundo. Diríamos que es casi una hiperinflación para un país europeo. Para nosotros quizás no nos damos cuenta de eso,
pero lo que es inflación es pérdida de poder adquisitivo. Tener cuidado con eso, consumos porque no vamos a tener, la falta de actividad económica nos va a producir diferencias en los ingresos seguros. En otro sentido, llevándolo a lo que es el ámbito, tenemos un nivel de riesgo país, que es como nos mire el exterior, todavía en 1.368 puntos, que es un nivel, les diría, alto para un país que hemos salido de un acuerdo que si no estaríamos en una situación de default. Y ahora vamos a iniciar nuevas conversaciones con el Fondo Monetario, que de eso Evangelina nos va a comentar algo más, que estuvo investigando con respecto al tema. Y tenemos algunas otras situaciones con respecto al mercado. El mercado de capitales nuestro es un mercado chico y en algún sentido ha perdido un poco el rol de parámetro, porque es un mercado chico, a favor de si sube el dólar o si no va a subir el dólar. Pero nosotros estamos en un nivel de índice Merval que podría llegar a estar en un tope. Si supera los 51.000 puntos, en realidad estaría habilitando a algo mayor, a niveles mayores. Digamos que las alzas pueden mejorar o no, depende de cómo nos vaya con el diálogo con el Fondo Monetario. En definitiva, nosotros ¿qué tenemos que ver? Las tasas de interés están evolucionando, de hecho, la LELIQ cerró en 38, que es la negociación de fondos entre el Banco Central y los bancos. Quiere decir que el costo del dinero sigue aumentando. Esto detiene las inversiones y detiene el crecimiento porque competimos contra la tasa de interés. Y a la tasa de interés no le ganamos nunca, así que tenemos que ser cuidadosos en eso. Bueno, por ahora esta introducción es de tener cuidado, defender las expectativas y obviamente seguir viviendo con esperanza. Fantástico. Bueno, ahora en lo que respecta a mi columna voy a explicarles cómo estamos como país en relación al Fondo Monetario Internacional. La semana pasada tuvimos un acercamiento entre Martín Guzmán y las autoridades del directorio del Fondo Monetario Internacional. Y en ese contexto, el Ministerio de Economía dio a luz cuál es la cantidad de reservas que tenemos dentro del Banco Central. El total, nosotros tenemos cerca de 28.000 millones de dólares, lo cual es un 15% más bajo de lo que empezó el año. Es decir, tenemos una especie de fuga minorista de dólares, lo cual está haciendo muy difícil para el Estado tratar de sostener ese nivel. Por otro lado, en un contexto legal económico, hay un nuevo proyecto de ley que se llama Ley del Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, en donde hay una necesidad de enmarcar la negociación de la deuda pública en el Congreso de la Nación. ¿Cuáles son los ejes centrales de nuestro nuevo proyecto de ley? El punto principal es que le va a dar un carácter político a la deuda y un carácter de negociación popular. Es decir, vamos a tener un tope en donde va a estar marcado por la ley y el Estado y el Congreso de la Nación van a tener que aprobar esos índices. Posteriormente va a estar la emisión de la deuda de títulos públicos en marco de leyes de ley extranjera, en donde el Congreso de la Nación va a tener que aprobar junto con el Ministerio de Finanzas y Economía estas emisiones de títulos. A mi parecer es un avance en cuanto a la negociación de la deuda, dado que se le va a dar un carácter institucional a la deuda pública, pero por el otro lado también se le va a dar un carácter político, es decir, un carácter donde no sabemos cuál puede ser el enfoque, dado que depende exclusivamente de las mayorías del Congreso. Pero bueno, estamos en tratativas y pienso de que el arreglo de la deuda puede ser positivo o negativo y que el país puede llegar a una salida quizás en 2022. Bien, optimista. Evangelina Argos, será hasta la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos entonces con nuestra columnista político, el señor Gustavo Batalla. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, Pablo. Muchas gracias.
¿Qué nos ha deparado la semana política en Córdoba? La semana política, complicado. Básicamente se resume en un nombre, SUBEM. Los muchachos están más agitados que nunca, quieren su aumento salarial. Al parecer, estaría arreglado. Sí, pero bueno, por ahora siguen con el pie firme en la calle. Ya no se ven los destrozos que se veían hace un par de semanas. Sí, ya no se ven los enfrentamientos con la policía. Así que eso es un avance y eso muestra tal vez un signo político de algún acuerdo. Y eso es decir, una señal de acuerdo. ¿Y tenemos idea de cuál sería el porcentaje? Mirá, la Municipalidad de Córdoba, desde que asumió, dijo una sola cosa de los números. La municipalidad está quebrada, que lo dijo Daniel Pacerini allá por febrero, y de ahí no sabemos ni un solo número de la Municipalidad de Córdoba. Ajá. Más o menos, si vos salís, el que camina en las calles, ve un poquito en qué se está gastando la municipalidad, los fondos municipales, ¿no? También tengamos en cuenta que, así como la municipalidad le pidió a sus empleados que se quedaran en su casa, que se cuidaran, suspendió todas las actividades municipales para contratar a otra gente, que eso es algo que no se entiende, no suspendió los pagos de impuestos. O sea, vos y yo tenemos que pagar los impuestos, el señor en su casa tiene que pagar los impuestos, pero los empleos municipales hoy en día no están trabajando, no hay planta en la municipalidad. Algo que se replica también en muchas municipalidades del interior, ¿sí? Pero la Municipalidad de Córdoba particularmente es la que más días sin trabajos lleva. ¿Habrá habido una merma de recursos municipales? Recursos humanos, muy poquito. Cuando arrancó todo esto, después del cambio, digamos, ya se va a hacer un año, hubo un que otro toque de personal, bajaron a uno que otro, pero es algo totalmente normal cuando pasa de un gobierno al otro. La planta política, básicamente. Algo así, sí. Pero bueno, digamos, ese no es el problema. Hoy la municipalidad tiene otros problemas. Principal es el acuerdo con el SUBEM. Y segundo es los números de la municipalidad, que es lo que le preocupa a la gente. ¿En qué está gastando, como te decía, el dinero de la Municipalidad de Córdoba y a qué se está destinando? No, lo sabremos este año, la verdad me quedan mis dudas, pero bueno, hay que tener fe de que este año por lo menos vamos a saber en qué gastó la municipalidad los fondos. Me hace ruido que ese sea el principal problema de las autoridades municipales, cuando debería ser probablemente ocuparse de que las calles estén sanas, de la iluminación, del transporte, y no solamente, como desde hace tantos años, la cuestión salarial con sus empleados. Exactamente. Mira, Pablo, pasa lo siguiente en Córdoba. El sistema de bacheo no se está controlando. ¿Sí? Las calles cada vez se ven con más baches, rebalsadas las cloacas, lamentablemente ya en muchísimos barrios. ¿Sí? La gente hace semana y media, 2 semanas que tiene las cloacas rebalsadas y no tienen una solución por parte del administrativo. ¿Y a qué le presta atención el gobierno? Y bueno, tal vez a la publicidad con la cara de Yarlora en todas las esquinas de la ciudad. Ese es un dato interesante. Por la publicidad municipal deberíamos estar haciendo cientos de miles de obras, porque a cada momento es el intendente Martín Yarlora inauguró, el intendente Martín Yarlora firmó, el intendente Martín Yarlora. Parecería una gestión maravillosa y con un despliegue fenomenal, ¿no es así? Totalmente, y no solamente eso. Yo te podría decir, bueno, con el dinero destinado a la pauta publicitaria, tanto de la municipalidad o de la provincia, se hicieron, no sé, pavimento de tantas calles se podrían hacer. El tema es que no sabemos los números. Y hasta que la municipalidad no dé los números, no lo vamos a saber. Ya hay personas de la oposición, ¿sí?, que están tomando ejemplos y dicen: ¿qué está pasando con la municipalidad? Salió el señor Rodrigo de Loredo, por ejemplo, con videos por todos lados, haciendo, yo creo que su precampaña ya para el año que viene. Algo que te digo, está dividiendo a la UCR. Te lo tiro así por debajo. ¿Para el próximo programa? Para el próximo programa puede ser. Rodrigo de Loredo, el intendente Martín Yarlora, que posiblemente también esté trabajando en su precandidatura a la gobernación de Córdoba. Bueno, mucho material para analizar.
veremos cómo se desarrolla esta semana y qué novedades nos depara para el próximo sábado. Por supuesto, Pablo, hasta el próximo sábado y muchas gracias. Gracias, Gustavo. Hasta el próximo sábado. Continuamos con Estamos a Tiempo. Llegamos entonces al último bloque del programa. La verdad se voló. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y vamos a hablar de un tema que preocupa a los padres, a los jóvenes y a la sociedad toda. Vamos a hablar de educación. Sí, gracias Pablo de nuevo. Y nos tenemos que introducir a este tema que conversábamos con Romina Cajiano, que estaba estudiándolo. Y ella como educadora y como docente nos transmitía una preocupación que es común a todos, ¿verdad? Es común a todos, que es la educación de nuestros hijos y lo que nos queda para las próximas generaciones. Y nos comentaba Romina su preocupación acerca de las políticas públicas que se pueden adoptar al respecto y que también en el ámbito económico también pueden llegar a tener un impacto por los niveles de consumo de la gente, ¿no? O sea, y el acceso a la educación, que debido a este tema de la pandemia, una cosa que ella me comentaba, también es un tema más para preocuparnos, ¿no? Y digamos que los docentes que han tenido que adaptarse a esta nueva realidad, las familias a tener los chicos en casa, la ausencia de la institución escuela en forma integral, es todo un tema para preocuparse, pero bueno, Romina nos va a comentar a ver acerca de cuáles son los temas de fondo que a ella le preocupan y ha estado analizando. Bueno, muchas gracias. Yo voy a hablar como docente, profesora de nivel inicial y como madre también, ya que tengo un hijo en cada nivel educativo. Bueno, lo primero que es preocupante es que existen protocolos para todos los rubros excepto el educativo. Y bueno, me parece que ahí estamos fallando mucho porque primero que los niños no son grupo de riesgo y los niños es medio loco, pero pueden hacer actividades como tenis, taekwondo, danza, gimnasia, en lugares como un gimnasio cerrado con protocolo y no pueden ir al aula a desarrollar sus actividades, que estamos hablando de la educación. La educación es la base del avance de un país o el retroceso de un país. Entonces, hace desde marzo hasta el día de hoy que tenemos 0 aulas. Los contenidos, por otro tema, hay una desigualdad para todos los chicos de Argentina terrible, porque hay millones de chicos que no tienen acceso a internet, entonces se pierden las clases, miles de docentes sin cargo y por ende lleva también a que tengamos chicos sin maestros. Entonces, bueno, se habla también el tema de la evaluación de este año. Me parece algo totalmente ilógico que tengamos que evaluar a los niños y a los alumnos, cuando en realidad deberíamos replantearnos cómo está el sistema educativo hoy y aprovechar toda esta pandemia en donde nos deberíamos dar cuenta que tenemos un sistema educativo obsoleto, arcaico,
donde no podemos tener más los chicos en un aula con bancos uno atrás del otro y un pizarrón, habiendo tanta tecnología. Bueno, un poco eso. Y habiendo tanto sistema novedoso, moderno, alternativo, con mayor desarrollo de contenidos y sobre todo de distinta manera. Entonces, realmente, yo no sé si decirlo en estos términos, pero probablemente el 2020 sea un año perdido en materia educativa. Y puede ser otro tema que tampoco se toca en las noticias, es la cantidad de chicos que han desertado. O sea, hay millones de chicos en las universidades que han arrancado, usted sabe más de ese tema, y hoy no está ese número. Al respecto, ahí hay algunos temas que sí son importantes que por lo menos vuelvan a la agenda, que lo comentaba Romina. La falta de acceso a la educación por el tema de la internet. No todos tienen internet y en algunos sectores sociales es imprescindible la existencia de la escuela como lugar de socialización y de aprendizaje. Eso es imprescindible. Por ello es que Romina bien decía la necesidad de tener protocolos formales y uniformes y de aplicación, y que realmente no son imprescindibles, no son caros, digamos, ¿no? Y eventualmente la existencia de docentes, que decía ella, que no se han nombrado, es decir, no podría la pandemia tener un efecto más nocivo que dejarnos sin educación. Aparte, supongamos que ninguno sabe hasta cuándo vamos a estar con esto. Claro, todos estamos despidiendo el 2020 y no sabemos qué nos depara el 2021. Tampoco se está planeando cómo vamos a empezar el 2021 y ni hablar de la violencia, que hay chicos que han recibido violencia en la casa, porque, bueno, no todos los padres están aptos para enseñarle a los chicos, para estar todo el día con los chicos. Y para manejar un sistema de 24/7 en casa. Bueno, habría que ver qué diría el gran Domingo Faustino Sarmiento. Señores, hemos llegado al final del programa. Gracias, Romina. Gracias, muchas Arlo. gracias. Nos veremos el próximo sábado con seguramente un nuevo programón. Esperemos que lo hayan disfrutado y buena semana para todos.